Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nunca se insistirá bastante sobre la gravedad del problema del fraude fiscal en nuestro país. Hay diferentes estudios y todos coinciden en la misma situación. La economía sumergida en España supone en torno al 20% de nuestro PIB. Se decía en la moción que estábamos hablando de algo que es difícil de medir, pero no, hay diferentes métodos, consumo de electricidad, uso de efectivo, y todos llegan a esa misma cifra. El 20% de la economía española es economía sumergida. Eso tiene como consecuencia que cada año se dejan de recaudar 7-8 puntos del PIB por la hacienda pública, 70.000, 80.000 millones de euros. Es cierto que sería imposible acabar radicalmente con el fraude, pero volver a un nivel parecido al de la Unión Europea, llegar a la media de la Unión Europea, supondría unos mayores ingresos de 3-4 puntos del PIB. ¿Se imaginan cuál sería la situación de nuestras cuentas públicas con 3-4 puntos del PIB adicionales de ingresos? Sería indudablemente muy distinta de la que tenemos en la actualidad. Por eso a nuestro grupo Unión, Progreso y Democracia le ha obsesionado siempre el problema del fraude fiscal y hemos presentado iniciativas de todo tipo, proposiciones no de ley, preguntas orales, preguntas escritas, enmiendas a los presupuestos generales del Estado que van en tres direcciones. En primer lugar, insistimos una y otra vez en la necesidad de proporcionar medios materiales y humanos a la agencia tributaria para luchar contra el fraude, porque de nada sirve endurecer la legislación si la probabilidad de ser detectado es muy baja. Y en España se gasta poco en la lucha contra el fraude. Las estadísticas nos dicen que se gasta una tercera parte en términos del PIB que Francia o un medio que Alemania. No nos debemos sorprender de tener el doble de fraude si gastamos la mitad, si gastamos la tercera parte que otros países en el esfuerzo de detectarlo. Por tanto, una primera dirección tiene que ser más medios materiales y humanos a la agencia tributaria. Está muy por debajo de nuestros vecinos. La segunda dirección, en opinión de nuestro grupo, debe ser endurecer la legislación, algo que el Gobierno actual ha hecho, pero todavía hay un margen para endurecerla adicionalmente, en nuestra opinión, agravando más el delito fiscal y ampliando los plazos, tanto los plazos de prescripción como los plazos de actuación de la inspección. Este endurecimiento de la legislación sería una segunda dirección en que habría que avanzar. Y en tercer lugar, y no menos importante, en la concienciación social. Concienciación social en los medios de comunicación. Hace mucho tiempo que no hay ninguna campaña en los medios de concienciación social sobre la necesidad de pagar los impuestos y concienciación social también en el sistema educativo. Sin embargo, tenemos que decir que estas tres direcciones, más medios para la agencia tributaria, endurecimiento de la legislación, concienciación social, de nada sirve sin la ejemplaridad pública. De nada sirve sin la ejemplaridad pública. Y los ciudadanos están cansados de ver en los medios de comunicación noticias como la amnistía fiscal que este Gobierno concedió favoreciendo a los defraudadores, algo demoledor para la conciencia tributaria en nuestro país. O noticias como las sospechas fundadas, dejémoslo así, sospechas fundadas de malas prácticas tanto en el Partido Popular como en sus dirigentes respecto a la hacienda pública. Poner el telediario y ver ese tipo de noticias es también demoledor para la conciencia fiscal. Algunos ejemplos afectan también al grupo que propone esta iniciativa. Señor Sánchez Llibre, está muy bien luchar contra el fraude, pero actuaciones que su partido defiende en Cataluña a menudo van en sentido contrario. Por ejemplo, su idea de trocear la agencia tributaria, territorializarla, trocearla de forma que sería mucho menos eficiente que hoy en día. Por ejemplo, la campaña que ustedes defendieron para pagar el IRPF, donde... Perdón, señor Ancholo. Por favor, ruego silencio para que se oiga al orador. Sí, decía que algunas propuestas del grupo proponente van en sentido contrario a la lucha contra el fraude, como la propuesta de fragmentar la agencia tributaria, las campañas de que en Cataluña se pague el IRPF en sitios distintos a la agencia tributaria, o las críticas a la UDEF cuando estuvo investigando delitos fiscales relacionados con el grupo proponente. Por tanto, está muy bien luchar contra el fraude, pero hay que luchar también con el ejemplo. Respecto a las propuestas que se nos traen, son propuestas, en nuestra opinión, genéricas, pero es difícil estar en contra de ellas y nosotros las apoyamos, excepto el punto 7, y de ahí nuestra enmienda de supresión,
que propone ni más ni menos que la Administración central compense a las comunidades autónomas por lo que se deja de recaudar por culpa del fraude, que es una propuesta tan insólita que no merece casi la pena rebatirla, pero entre otros argumentos añadiría que en ese caso las comunidades no tendrían ningún incentivo en colaborar en la lucha contra el fraude. Por tanto, hemos hecho una enmienda de supresión. En cualquier caso, como nos ha anunciado que el voto será por separado, votaremos a favor de los demás puntos y en contra del punto 7.